Desde diciembre de 2023, Ucrania negocia su adhesión a la Unión Europea, pero ha sido bloqueada constantemente. El líder de un país, apodado por algunos el porno de Vladimir Putin, se ha interpuesto constantemente. La única voz disidente en una organización que apoya a Ucrania ahora es silenciada. Y ha sucedido gracias a la influencia más inesperada: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Incluso Europa está sorprendida por un acuerdo inesperado de Estados Unidos que Trump ha hecho y que abrirá la puerta para que Ucrania sea miembro de la Unión Europea. El acuerdo se firmó con Viktor Orbán, primer ministro húngaro, el 27 de agosto, United 24. Media informó que Trump y Orbán hablaron por teléfono y Orbán decidió levantar su bloqueo a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Se desconoce mucho sobre este acuerdo. Además, United 24 cita a Político como fuente, quien dice obtener la información de fuentes diplomáticas no identificadas cercanas a la situación. Tampoco se sabe qué dijo Trump para convencer a Orbán de dejar de bloquear la membresía de Ucrania en la Unión Europea. ¿Trump amenazó u ofreció mejor trato con Estados Unidos que el de Orbán con Putin? No sabemos las respuestas y Orbán no dice nada. No ha hecho comentarios oficiales sobre su posible cambio de opinión. Quizá espere un anuncio conjunto con Trump. El informe de Político citó a un diplomático anónimo diciendo que Orbán ahora puede bajarse del árbol anti-Ucrania. Otra de las fuentes de Político fue directa con el resultado. Este hecho ha cambiado la situación respecto a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, dijo la fuente. Eso es todo lo que sabemos con certeza sobre el cambio de opinión de Orbán por ahora. Sin embargo, Ucrania podría no ser el único posible miembro de la Unión Europea que verá desbloqueada su adhesión. El 27 de agosto, Político informó que los líderes de Alemania, Francia y Polonia irán a Moldavia para instar a los votantes a rechazar la influencia rusa y mantener su gobierno pro-Unión Europea. Como Ucrania, Moldavia no pertenece a la Unión Europea, pues solicitó su ingreso en marzo de 2022. Además, al igual que Ucrania, Moldavia ha enfrentado retraso tras retraso para que esa solicitud sea ratificada como una membresía oficial, lo que ha abierto la puerta para que la influencia rusa se infiltre en el país, lo que podría descarrilar toda la candidatura. La visita de 3 destacados líderes de la Unión Europea ocurre aproximadamente un mes antes de que la presidenta moldava, Maya Sandu, enfrente una elección parlamentaria el 28 de septiembre. Sandu fue reelecta por un margen muy estrecho hace un año. En una elección marcada por fraude electoral, según Político, el Kremlin pagó a votantes para respaldar a su oposición. En la misma elección hubo un referéndum sobre la membresía en la Unión Europea. Ese también apenas fue aprobado por la Unión Europea, con 50.4% a favor y 49.6% en contra. Moldavia está al borde del abismo, pero también es una oportunidad para la Unión Europea. Si los 3 líderes en Moldavia apoyan al gobierno pro-Unión Europea, la organización podría lograr 2 grandes victorias en agosto. Sería bueno conseguir Moldavia y que Ucrania entre a la Unión Europea, a pesar de las objeciones de Orbán y que desaparezcan, sería genial. ¿Por qué? Pero responderemos esa pregunta más adelante en el video. Primero, es importante tener un poco de contexto sobre Viktor Orbán y sus aparentemente constantes esfuerzos por socavar a Ucrania en los últimos años. Orbán siempre ha sido escurridizo respecto a la guerra en Ucrania. En diciembre de 2023, la British Broadcasting Corporation publicó un artículo en el que se preguntaba qué tenía el líder de Hungría en contra de Ucrania. Escrito después de que Orbán vetó el paquete de ayuda de $55.000 millones de la Unión Europea destinado a Ucrania hasta 2027, la British Broadcasting Corporation reportó que Orbán advirtió a Ucrania que podía frenar cualquier apoyo futuro de la Unión Europea. El medio indica que Orbán no apoya la entrada de Ucrania o Moldavia a la Unión Europea. Permitió iniciar negociaciones sin usar su veto, aunque a regañadientes, según la British Broadcasting Corporation, cuando la Unión Europea votó para autorizar las negociaciones por ambos países. Orbán salió de la sala y se abstuvo de votar, permitiendo que los 26 miembros de la Unión Europea tomaran una decisión unánime. Él calificó esa votación exitosa como una mala decisión, mientras señalaba que Hungría tiene una voz lo suficientemente fuerte como para detener la adhesión de Ucrania y Moldavia en cualquier momento. Claramente, este es un hombre que tiene cuentas pendientes. Las razones por las que lo hace son variadas y dependen de la fuente. Un artículo de opinión de Balázs Tarnok, de la Fundación Hungría para el Washington Times en junio de 2021, dio perspectiva sobre el pensamiento en Hungría. Antes de la invasión de Putin a Ucrania, Tarnok indicó que Hungría bloqueaba reuniones entre la OTAN y Ucrania desde 2018, por lo que algunos llamaban a Hungría un caballo de Troya para Rusia. En la Organización de Defensa Colectiva, Tarnok afirmó que las acusaciones no eran inexactas. Afirmó que los bloqueos de Hungría sobre la OTAN
se debían a la Ley de Educación aprobada por el Parlamento de Ucrania en 2017. Esa ley, dijo Tarnok, limitó aún más la capacidad de las minorías étnicas que viven en Ucrania para recibir educación en su idioma nativo. Esto fue seguido por otra ley en 2019 que hizo obligatorio el uso del idioma ucraniano en todos los aspectos de la vida pública, dice Tarnok. Para Hungría, estas acciones mostraron una preocupante tendencia anti-minorías en Ucrania. Hungría mantiene un vínculo especial con los húngaros étnicos fuera de sus fronteras. Dice que la ley fundamental de Hungría, creada tras su independencia, refuerza ese vínculo. Quitarle los derechos fundamentales a un húngaro étnico que vive en Ucrania para hablar su lengua materna fue una clara violación de esta ley fundamental. Tarnok dijo que esto llevó a que Hungría intentara impedir la integración de Ucrania en organizaciones donde participa. Por supuesto, Ucrania ve las cosas de manera diferente, como señala Tarnok. Aunque la nueva legislación buscaba combatir la influencia rusa en el este de Ucrania, también dificultó el uso de idiomas minoritarios como búlgaro, griego, húngaro, rumano y polaco, señala él. El problema de Hungría es que las medidas de Ucrania para frenar influencias prorrusas antes de la invasión de Putin fueron demasiado amplias. Es lógico que Ucrania buscara eliminar la influencia rusa, especialmente tras lo ocurrido 8 meses después del artículo de Tarnok. Pero al mismo tiempo, este deseo de erradicación no puede ser tan amplio que perjudique a los húngaros étnicos que pueden elegir Ucrania como su hogar. En última instancia, Tarnok señala que Hungría estaba preocupada por posibles violaciones de derechos humanos en 2021, suponiendo que esas preocupaciones sigan existiendo en 2025. Con Ucrania devastada por la guerra debido a Rusia, este argumento justifica diplomáticamente que Orbán quisiera bloquear su ingreso a la Unión Europea. Tarnok tiene buenos puntos, pero el artículo de la British Broadcasting Corporation de diciembre de 2023 presenta argumentos en contra. Afirma que existe un problema personal entre Orbán y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mencionando una reciente cumbre en Bruselas. Mientras que todos los demás líderes de la Unión Europea aprovecharon la oportunidad para tomarse una foto con Zelensky, Orbán se dio la vuelta y se alejó, tal como lo hizo durante la votación sobre si permitir que Ucrania comenzara las negociaciones de adhesión. Después, Orbán y Zelensky fueron fotografiados conversando intensamente en la toma de posesión del presidente de Argentina. Aparentemente, Zelensky le preguntó a Orbán por qué estaba bloqueando la membresía de Ucrania en la Unión Europea. Si Orbán respondió, Zelensky no lo dijo. Incluso antes, en abril de 2022, Político informó que Orbán también parecía estar descontento con Zelensky, dando a entender que la relación del líder húngaro con Putin era un poco demasiado cercana. Hungría llamó al enviado ucraniano para protestar por declaraciones que consideró insultantes e inaceptables de Zelensky. El ministro de Relaciones Exteriores del país, Péter Szijjártó, luego recurrió a Facebook para dar una explicación. Es momento de que los líderes ucranianos respeten la voluntad del pueblo húngaro y dejen de insultar a Hungría, afirmó. Las declaraciones sobre el pesar por la voluntad del pueblo húngaro son inaceptables. Está claro que no hay simpatía entre los dos líderes, y esta animosidad personal probablemente ha sido un factor en las acciones de Hungría. Las dudas sobre las leyes de Ucrania podrían deberse simplemente a que Orbán no simpatiza con Zelensky o a las insinuaciones de Zelensky sobre los vínculos de Orbán con Putin. Algunos dirían que Zelensky tenía razón, ya que Orbán ha mantenido relación con Putin durante la guerra en Ucrania. En julio de 2024, el líder de Hungría viajó a Moscú para reunirse con Putin, acción que líderes de la Unión Europea criticaron, según la British Broadcasting Corporation. Mientras el resto de la Unión Europea intentaba aislar a Putin, Orbán ya le estaba dando la mano mucho antes de que Trump también tomara la controvertida decisión de acercarse al líder ruso. La reunión de 2024 fue posterior a otra en octubre de 2023, donde Orbán aseguró a Putin que Hungría no quería enfrentarse a Rusia. Hungría siempre ha estado ansiosa por ampliar los contactos. De nuevo, eso es una prueba para el argumento de Zelensky. Durante la guerra, Orbán ha intentado mantenerse neutral, condenando el conflicto por ocurrir. Pero nunca parece ir lo suficientemente lejos como para condenar a Putin por iniciar la guerra. Con su invasión de febrero de 2022, a veces, Orbán ha estado a punto de caer de esa cuerda floja por ser la única voz disidente al tratar de impedir que la Unión Europea sancione el gas y petróleo ruso. Y también su veto a los 3 años de ayuda de la Unión Europea mencionados. En octubre de 2024 surgieron más pruebas de que Orbán es más pro-Putin de lo que preferiría la Unión Europea. Orbán afirmó en una conferencia en Estrasburgo que Ucrania no podía ganar la guerra en el campo de batalla. Según Reuters, era necesario dialogar y pactar un alto al fuego para salvar vidas de ambos lados. Este es el mismo enfoque que Trump ha tenido desde que fue presidente de Estados Unidos, lo que podría explicar su cercanía con Orbán.
Trump busca iniciar diálogos y pactar los altos al fuego que Orbán considera necesarios. Quizás el presidente de Estados Unidos ha logrado convencer al primer ministro de Hungría de que la influencia que Ucrania obtendría al ser miembro de la Unión Europea podría ser suficiente para llevar a Rusia a la mesa de negociaciones. No lo sabemos. Pero Orbán seguía sin ser pro-Ucrania en 2025, por lo que su cambio reciente sorprende aún más. United 24 indica que Orbán se opone firmemente a que Ucrania entre a la Unión Europea, incluso mostró su boleta completada. Como parte de una consulta nacional sobre la membresía de Ucrania que su gobierno lanzó, Orbán votó que no en esa boleta y estaba feliz de que el mundo lo supiera. Publicando en Facebook, y según informó United 24, el líder de Hungría dijo que Bruselas y el partido Tija apoyan la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Esto arruinaría la economía húngara. No permitiremos que decidan nuestro futuro. Ya voté. Se implica que la entrada de Ucrania a la Unión Europea afectaría gravemente la relación económica entre Rusia y Hungría. Esa es una relación bastante fuerte. Trading Economics dice que Hungría exportó bienes y servicios por un valor de $104.000 millones a Rusia en 2024. Es mucho menor que antes, pero muestra que ambos países hacen negocios. Balkan Insight informó en diciembre de 2024 que Hungría es ahora un centro del gas ruso, probablemente obteniendo ganancias como intermediario entre Rusia y otros países que lo requieren. Hasta junio de 2025, Hungría seguía bloqueando la membresía de Ucrania en la Unión Europea. Orbán aclaró: "No queremos compartir comunidad con un país en guerra. Las razones seguían cambiando". Hasta el 18 de agosto y la llamada de Trump con Orbán, Hungría siempre decía no. Ahora dice sí. Y eso significa que todo está a punto de cambiar. Esto nos regresa a la pregunta planteada antes sobre por qué la entrada de Ucrania en la Unión Europea beneficiará al colectivo. La primera razón es simple. El vecindario de la Unión Europea está a punto de expandirse. Uno de los mayores temores de Putin es que los países que alguna vez formaron parte del bloque soviético se están occidentalizando cada vez más a través de su membresía en organizaciones como la Unión Europea y la OTAN. Sus esfuerzos implacables por apoderarse de Ucrania son una respuesta directa a este temor. Putin piensa que Ucrania no podrá unirse a la Unión Europea si es parte de Rusia. El Centro Europeo para la Economía Política Internacional afirma que las ampliaciones de la Unión Europea han sido de sus políticas más exitosas. Esto significa que la Unión Europea, no Rusia, tiene mayor influencia en la geopolítica europea. Un artículo publicado por el Instituto Tony Blair para el Cambio Global, o Instituto Tony Blair para el Cambio Global, refuerza este punto. Indica que Ucrania es ahora una potencia militar que fortalecería la defensa de la Unión Europea. El Instituto Tony Blair para el Cambio Global reconoce que Ucrania tiene una fuerza laboral calificada, como muestran los avances en drones gracias a su innovación frente a Rusia, y que el estatus de Ucrania como uno de los principales productores agrícolas del mundo podría contribuir en gran medida a garantizar una mayor seguridad alimentaria en toda Europa. Tradicionalmente, Ucrania era considerada el granero de Europa. El 71% de su superficie es agrícola y el 56% cultivable. Antes de la guerra, el sector agrícola de Ucrania aportaba el 11% del Producto Interno Bruto, el 20% del empleo y cerca del 40% de las exportaciones, según Instituto Tony Blair para el Cambio Global. Otro aspecto sorprendente que Ucrania aporta a la Unión Europea es su fortaleza económica, volviendo a la segunda razón. Más allá de su sólido sector agrícola, Ucrania es un gigante tecnológico, al menos en términos europeos. Aproximadamente el 45% de las exportaciones del país estuvieron relacionadas con tecnología de la información en 2022, en comparación con el total de exportaciones de tecnología de la información de la Unión Europea, que fue de alrededor del 17%. Las exportaciones de tecnología de la información de Ucrania, naturalmente, han disminuido debido a su guerra con Rusia, pero incluso en 2024, la tecnología de la información representó el 38.4% de las exportaciones del país, según el Banco Mundial. Con Ucrania integrada al grupo, la Unión Europea se convierte en una potencia tecnológica, una que incluye países que podrían beneficiarse enormemente de la innovación de Ucrania. Hay mucha riqueza contenida en las tierras de Ucrania en forma de minerales de tierras raras. La British Broadcasting Corporation dice que Ucrania estima que posee el 5% de los minerales críticos del mundo. Esos minerales incluyen alrededor de 19 millones de reservas probadas de grafito, lo que convierte a Ucrania en uno de los 5 principales países del mundo en cuanto a suministros de ese mineral. Las reservas ucranianas aportan 7% del titanio, más del 30% del litio y grandes depósitos de cobre, plata, níquel, cobalto, plomo y uranio en Europa. Estos recursos valen miles de millones de dólares. Según la British Broadcasting Corporation, la tierra ocupada por Rusia en Ucrania contiene minerales valorados en unos $350.000 millones
Y hay muchos miles de millones más por considerar. En una era en la que el suministro global de productos clave es muy disputado y se están haciendo esfuerzos significativos para garantizar una mayor autonomía y abastecimiento estratégico. Instituto Tony Blair para el Cambio Global dice que el suministro de materias primas críticas de Ucrania sería una adición bienvenida para la Unión Europea, sobre todo considerando que son el factor clave que permite la transición energética y la independencia para Europa. Siguiendo con el tema económico, la entrada de Ucrania a la Unión Europea también significa que obtiene acceso al mercado único de la Unión Europea. Aquí es donde Ucrania obtiene el mayor beneficio económico de pertenecer a la Unión Europea. La Unión Europea afirma que el mercado único permite la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, facilitando el comercio y la inmigración. Esencialmente, el mercado único es lo más cerca que la Unión Europea puede llegar a convertir a Europa en una sola entidad, al menos entre sus miembros. La burocracia disminuye y el comercio es más sencillo entre los miembros de la Unión Europea por el mercado único. Desde 2023, la Unión Europea es el mayor socio comercial de Ucrania. La organización concentró el 56% del comercio de bienes de Ucrania en 2023. Instituto Tony Blair para el Cambio Global afirma que pertenecer al mercado único permitiría a Ucrania fortalecer su relación comercial y obtener miles de millones de dólares en ingresos. Y, por supuesto, todas estas razones también representan quizás el principal beneficio que Ucrania busca obtener de su membresía en la Unión Europea. Se acerca más a Occidente y se aleja de Rusia, con la Unión Europea teniendo un interés particular en la soberanía de Ucrania. La membresía de Ucrania en la Unión Europea fortalecería los lazos económicos y militares, dando más motivos para apoyarla contra Rusia. Eso es precisamente lo que Putin temía, como mencionamos antes. Con la puerta ahora abierta a la membresía en la Unión Europea, Ucrania está a punto de completar su transición de una nación soberana llena de ecos de su pasado soviético a un miembro plenamente desarrollado y occidentalizado de la Europa moderna. Por eso el logro de Trump del 18 de agosto es tan importante. Orbán era el último y el mayor obstáculo que se interponía en el camino tanto de Ucrania como de la Unión Europea en su conjunto. Al experimentar los beneficios que acabamos de mencionar, el primer ministro de Hungría ciertamente no dejará de ser un factor importante. Todavía no sabemos qué le dijo Trump a Orbán para convencerlo de cambiar de opinión, y no sabemos cómo ni si lo hizo. El líder de Hungría seguirá intentando caminar por la cuerda floja entre su membresía en la Unión Europea y su relación con Rusia. Esta noticia podría marcar el fin de la relación cercana entre Orbán y Putin. Por ahora, debemos esperar. Si los informes son ciertos, el panorama geopolítico en Europa cambió para siempre. Rusia ha perdido mucho aquí, ya que ahora el camino está despejado para que Ucrania haga algo que Putin ha estado tratando de evitar durante años. Mientras Putin enfrenta eso, otro país de la Unión Europea lanzó una daga al corazón de Rusia. Bélgica ya tuvo suficiente y enviará a Ucrania el equipo que más teme Putin, en cantidades récord. Descubre cuál es ese equipo y por qué Putin le teme en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a El Show Militar para más actualizaciones sobre Ucrania y la Unión Europea. Gracias como siempre por vernos.